Bueno, ¿quién como Dios? Buenas tardes. Un saludo en los corazones de Jesús y de María. Espero que se encuentren súper bien, que hayan tenido una bendecida semana, que hayan tenido desde la última lección que fue el jueves, que hayan tenido pues unos muy buenos días, ¿cierto? Unos días donde el Señor se haya derramado en abundantes gracias, en abundantes bendiciones y en muchas cosas, ¿cierto? Espero que se encuentren súper bien, qué alegría poder estar una vez más con ustedes, acompañándolos. Y nada, entonces vamos a iniciar cómo se debe iniciar todo, ¿cierto? Con la oración. No sé si les comentaron por los grupos que la dinámica del día de hoy va a ser un poco distinta. Vamos ¿a qué? A hacer como una especie de foro. ¿A qué me refiero? A que vamos a como tratar de solucionar todas las preguntas que ustedes tengan. Listo, todas las preguntas que tal vez les hayan surgido desde la primera lección hasta la última que vimos, ¿cierto? Entonces, para que ustedes vayan pensando pues en las preguntas que tengan, si tal vez las anotaron, ¿cierto? Entonces, para que las vayan pensando y vamos a tratar de solucionarlas, ¿cierto? Vamos a tratar como de que todo quede súper claro. Listo, entonces vamos a iniciar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Seas por siempre bendito y alabado, mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. Seas por siempre bendito y alabado, mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. Seas por siempre bendito y alabado, mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. Te alabamos, te bendecimos, Señor, especialmente te damos gracias, porque nos permites gozar de un día más de vida, porque nos permites conectarnos nuevamente para reunirnos en torno a ti que eres el amor. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por los alimentos, por nuestras familias, por todas las cosas hermosas que has hecho en nuestra vida, pero también te damos gracias, Señor, por el sufrimiento, por nuestras cruces, por nuestros dolores. Gracias, Señor, porque en esos dolores podemos acercarnos más profundamente a ti. Y porque por medio de esos sufrimientos podemos unirlos total y completamente a tu cruz. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, que nuestras almas se eleven a la adoración, a la contemplación. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Jesús. Te pedimos que cubras con tu preciosísima sangre todos los equipos, que cubras con tu preciosísima sangre el internet, los celulares, los computadores, las tablets, todo lo que se esté utilizando para llevar a cabo esta consagración online, Señor. Gracias por tanto amor, Jesús. Te entregamos todo por manos de María Santísima. Acompáñanos en esta nueva lección, Señor, que todo lo que hablemos sea para tu mayor gloria, honra y honor. Y Señor, que todo lo que se diga aquí no quede únicamente en nuestras cabezas, sino que bajen y sean interiorizadas en nuestro corazón. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces para iniciar,
me gustaría compartirles antes que todo una pequeña lectura, ¿cierto? Para que darles la oportunidad como que ustedes copien sus preguntitas. Vamos a enviar las preguntas que tengan por el chat, listo. Voy a tratar de responderlas todas, listo. Así como en el orden en las que las vayan enviando, listo. Entonces vamos a iniciar con la lectura. Es una lectura súper cortita, es muy corta, pero es muy, muy, muy hermosa, listo. Es de un libro que se llama Santa María Magdalena. Es un libro de María Magdalena y es la partecita que les voy a leer se llama la parábola de la oveja perdida. Es en el momento en el que el Señor va y dice esta parábola, ¿cierto? Entonces es hermosísimo, es hermosísimo. Entonces para que interioricemos mucho esta lectura y podamos dar paso como al foro de las preguntas y respuestas, ¿cierto? Que esta lectura sea como, hagamos primero un ratito como de espiritualidad, así, unidos todos en alma y en corazón. Listo, entonces dice lo siguiente. La parábola de la oveja perdida. Algunos días más tarde, Jesús está hablando al borde de un riachuelo lleno de árboles a muchos oyentes. Ya es tarde y la luna empieza a salir. El atardecer es hermoso en estos primeros días de verano y los rebaños regresan a su redil. Al mirar las ovejas que pasan, Jesús enseña diciendo: ¿qué hace un buen pastor con sus ovejas? Busca buenos pastizales. Busca también para ellas frescura y agua limpia. Las protege de las víboras que podrían esconderse en el pasto. Las sana si están enfermas. El buen pastor ama a sus ovejas y les habla como amigo. Así hace el Padre del cielo con sus hijos, que andan errantes por la tierra. Cuando ve que una oveja lo abandona, más la ama, más la mira con amor, pensando: ¿qué podría hacer yo por ella? Pero ella lo abandonó, porque había pasado por el camino un tentador bien vestido, perfumado. Al pasar, mientras cantaba, había dejado caer puñados de algo que parecía sal y que brillaba en el camino. De las 100 ovejas, la más joven y querida dio un brinco y desapareció detrás del tentador. El pastor la llama, pero ella no entiende. Más veloz que el viento, corre para alcanzar al que ha pasado, y detrás del tentador cae en su trampa. Mientras tanto, ¿qué hace el buen pastor? Deja las 99 bien guardadas y corre detrás de ella a donde está. Le ve de lejos, ebria entre los lazos de los reptiles, tan ebria que no siente la nostalgia de quien la ama, y hasta se burla de él. La vuelve a mirar, a ella que es culpable de haber penetrado cual ladrona en la casa de otro, y se siente tan culpable que no se atreve a mirarlo. Sin embargo, el pastor no se cansa, la busca, la sigue, la alcanza. Va llorando sobre las huellas de la perdida, vellones de lana, vellones de almas, manchas de sangre, crímenes diversos, suciedad, prueba de su lujuria. Él sigue adelante y la alcanza. Te he encontrado, amada mía, te he alcanzado. Cuánto he caminado por ti para llevarte al redil. No bajes la frente envilecida. Tu pecado está sepultado en mi corazón. Nadie fuera de mí que te amo lo conocerá. Te defenderé de la crítica de los demás. Te cubriré con mi persona como escudo contra la piedra de tus acusadores. Muéstrame tus heridas, pobre pequeña alma. Jesús, con palabras conmovedoras, sigue hablando sin mirar el camino que tiene a sus espaldas, y por donde llegó entra la penumbra del atardecer. María Magdalena todavía viste muy elegante, pero por lo menos está vestida. Cuando Jesús dijo: te he encontrado, amada mía, María se lleva las manos a la cara y desconsolada llora silenciosamente. Nadie la ve porque está al otro lado del camino.
solo la ven la luna que ya está en lo alto y el Espíritu de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, porque quise iniciar este ratito como con esta lectura, porque es una lectura hermosísima. Pues yo, el primer momento en el que yo la leí, yo creo que a mí se me aguaron los ojos, yo creo que casi lloro cuando la leí por primera vez, porque es una lectura hermosísima, es una lectura hermosísima totalmente. Y esta lectura es como la vivencia de todos nosotros. O sea, nosotros andábamos perdidos, estábamos en el redil con el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento pasa el tentador y nosotros nos vamos como unas ovejitas loquitas detrás de ese tentador y al final caemos en su trampa. Pero el buen pastor deja a las 99 ovejas y se va en busca de esa oveja perdida. Por eso quise iniciar con esta lectura, porque esas palabras que le dijo el Señor ahí a María Magdalena es la que te dice a ti y la que me dice a mí. Nos dice, te he encontrado, amada mía, estuve tanto tiempo buscándote, ya no importa, y nos sana las heridas y le dice, pequeña alma, muéstrame tus heridas, pero para poder sanarlas, ¿cierto? Porque el Señor nos va a mostrar una herida que sepa que no somos capaces de sanar. Entonces por eso quise iniciar como con esta lectura, también para que sea como un pequeño consuelo para nuestra alma. Yo sé que hay muchos que de pronto se encuentran en este tiempo de cuarentena asustados, se encuentran tal vez con miedo, se encuentran con muchas cosas en el corazón. Pero si tal vez tú te estás sintiendo así, yo te quiero decir de que el Señor te ama y de que Él no nos va a poner una cruz más pesada que nuestras fuerzas, ¿cierto? Él nos conoce perfectamente, Él conoce nuestras capacidades, ¿sí? Entonces, bueno, esa era como la pequeña introducción. Entonces, después de esto, quiero que empiecen como a enviar sus preguntitas, listo, los que tengan así como preguntas de las lecciones que hemos visto, si tal vez les ha quedado alguna duda, ¿cierto? He sabido como que muchos tal vez tienen muchas preguntas y por eso como que quisimos hacer esto, ¿cierto? Para poder avanzar en la consagración, pero sabiendo pues que ustedes tienen todas las dudas como resueltas y todo eso, ¿cierto? No soy pues la más intelectual, la más estudiada, pero bueno, trataré, ¿cierto? De responderles y si no sé la respuesta vamos a buscarla juntos y vamos a tratar juntos de solucionarla, ¿cierto? Entonces, bueno, si quieren empiecen a enviar sus preguntitas, sus dudas. Listo, entonces tratemos de que las envíen rápido para que no se alargue mucho, ¿cierto? Entonces, espero sus preguntas, muchachos, para que podamos seguir avanzando en la consagración. El librito que yo les leí es de la editorial Madre de Dios. Es una editorial que de Lazo, ¿cierto? Es una editorial de Lazo, se llama Madre de Dios, es de la colección Honor de Dios, perdón, Honor de Dios, y el libro se llama Santa María Magdalena, así se llama. Esta es la portadita, sé que es de unos extractos de María Valtorta, ¿cierto? María Valtorta habla mucho de María Magdalena, ¿cierto? Como de las revelaciones que el Señor le permitió tener a ella. Y habla mucho acerca de María Magdalena, como de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cosas que tal vez no están en los evangelios. Ella como que los relata más profundamente. Bueno, hay alguien que tiene una pregunta sobre la indulgencia plenaria y la indulgencia parcial. Entonces vamos a tratar de definirla nuevamente, ¿cierto? Vamos a tratar de definirla y de tratar de que quede súper claro. Listo. Entonces,
La indulgencia plenaria dice, no, vamos a hablar primero de las indulgencias en general, dice. La indulgencia, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1471, dice, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por medio de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. ¿Cierto? Entonces dice, la indulgencia plenaria, dice, borra toda pena merecida por el pecado. Toda la pena. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el momento en que se peca se tiene una culpa y un daño? ¿Cierto? Una culpa y una pena. Entonces, con la confesión se borra la culpa, pero perdura la pena, ¿cierto? La pena, lo que les contaba del ejemplo del clavo que está en la pared y el pecado, digamos que es la puntilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la confesión? Quita esa puntilla, pero queda el hueco. ¿Qué toca hacer con ese hueco? Toca resanarlo, ¿cierto? Para que quede otra vez la pared lisita. Entonces, les pido perdón si tal vez escuchan como música al fondo, sino que a mis vecinos les dio como que por celebrar un cumpleaños, no sé. Entonces, bueno. Entonces les estaba diciendo lo de la culpa y la pena. Entonces, ¿qué hace la indulgencia plenaria? Sana, ¿cierto? Y borra toda la pena que nosotros hayamos merecido por el pecado. Es decir, que la indulgencia plenaria nos deja el alma limpia, totalmente limpia, como la de un bebecito, ¿cierto? Como la de un bebecito. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para poder ganar? La indulgencia plenaria, se tienen como ciertas condiciones, ¿cierto? La primera es la confesión, ¿cierto? La confesión. Entonces, uno tener una buena confesión, estar pues en gracia de Dios, ¿cierto? Estar en gracia de Dios. La segunda es la comunión, es decir, yo estar comulgando, ¿sí? Digamos que ahorita es un poquito complicado por la situación que estamos viviendo de la cuarentena. Pero digamos el domingo pasado que fue fiesta de la Divina Misericordia, ese día la Iglesia Católica dio indulgencia plenaria y ese día la Iglesia Católica dio indulgencia plenaria y nos pidió hacer únicamente la comunión espiritual, ¿cierto? Y pues estar en gracia de Dios. Entonces son regalos que nos da la Iglesia. La tercera condición es la oración por el Papa, ¿cierto? La oración por el Papa. Entonces uno hace un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa Francisco, por sus necesidades, por su salud física y espiritual. Con esto se tienen que cumplir todos los requisitos, o sea, no es cumplir solamente uno, no, todos los requisitos se tienen que cumplir. Estamos hablando de la indulgencia plenaria, ¿cierto? La cuarta condición es obra que produzca la indulgencia plenaria. Esto lo determina la Iglesia, que son, por ejemplo, 3 días de retiro, rezar el rosario meditado en comunidad, asistir a una primera comunión, hacer el Santo Via Crucis o la bendición Urbi et Orbi, que fue la que dio el Papa Francisco hace poquito, ¿cierto? Estas son como algunas de las obras que dan indulgencia plenaria. Asistir a una primera comunión, vea qué interesante. Y la quinta condición, que es la más importante, es renunciar a todo afecto al pecado, incluso venial. Entonces, eso es importantísimo, porque, como les decía ahorita, se tienen que cumplir todas las condiciones. Todas las condiciones se tienen que cumplir. Y las 4 primeras son relativamente fáciles, o sea, son fáciles de cumplir. La más difícil y la más complicada es la quinta, ¿cierto? Es la quinta, que es la renuncia a todo afecto al pecado, incluso venial. Entonces vean qué fuerte. Para eso, con eso se tiene que, esas son como las 5 condiciones para la indulgencia plenaria. Vea qué importante esto. Las indulgencias se aplican a uno mismo, a nosotros mismos, o
a un alma del purgatorio, ¿cierto? A un alma del purgatorio. Es decir, no la puedo aplicar sobre mi mamá que está viva. No, la indulgencia es propia o de un alma del purgatorio, ¿cierto? Para un alma del purgatorio. Nosotros, ¿qué hacemos como consagrados? Nosotros le damos todas estas indulgencias a la Santísima Virgen María, por lo que ella es tesorera, ¿cierto? Ella es tesorera y ella sabrá cómo administrarlas, ¿cierto? La Virgen María es muy buena administradora. Entonces, ella sabrá cómo administrarlas y ella sabrá si es mejor aplicarla para un alma del purgatorio que ella sabe que es la más necesitada o para nuestra propia alma. Listo, no sé si quedó claro ese tema. Y ya la indulgencia parcial es la indulgencia, valga la redundancia, que borra solamente una parte de la pena merecida por el pecado, ¿cierto? Las indulgencias parciales, hay un enlace de catholic.net que no sé si lo pueden buscar, busquen ahí actos que dan indulgencia parcial. Son hartísimos, muchachos, son hartísimos. Es más, les digo uno, echarse pues la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si se hace con todo el corazón, da indulgencia parcial. Hacer la oración del alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Esa oración también da indulgencia parcial. Hay muchas que dan indulgencia parcial. Entonces, si quieren, pueden ampliar como esta información. Búsquenlo ahí. ¿Qué obras dan indulgencia parcial? Hay una que es de catholic.net, súper interesante. Entonces, para que la puedan ver. Voy a mirar, a ver las preguntitas. Voy a tratar de responderlas en orden de que las hicieron. Entonces, para Liliana María, que preguntaba sobre la indulgencia plenaria y la parcial, no sé si te habrá quedado como más claro, ¿cierto? Dice Diego Hernán, si un soldado en guerra mata al enemigo, ¿estaría en pecado mortal? Pues mira, una vez hablaba con un sacerdote muy muy bueno, y yo le planteaba esa situación, pero no la misma pues como con un soldado, sino con, digamos, una persona que vaya a ser atacada por alguien y que uno en defensa propia, por decirlo así, sin querer mate a esa persona, ¿cierto? En defensa propia, ya sea pues que te están apuntando pues con una pistola y usted empujó al que le estaba apuntando y sin querer se cayó, se dio acá y se desnucó y lo mató, ¿cierto? Y a mí lo que el padre me decía era que no, siempre y cuando sea en defensa propia, ¿cierto? Digamos en el ejemplo del soldado, no va a ser pues que el soldado empezó en una guerra y empezó a dar bala por allá, todo el mundo hacía diestra y siniestra, no, sino que ya sea una situación pues así súper fuerte donde ya mejor dicho, lo estén apuntando, ¿cierto? Que, como les digo, que sean defensa propia, esa es la mejor definición. Entonces, ahí a mí el padre me decía que ahí no habría pecado porque lo estás haciendo en defensa propia, ¿cierto? Entonces, no sé si se habrá quedado claro también eso. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, me amplía el tema de cómo reparamos por nuestros pecados. Mira, reparar por nuestros pecados, hay muchas formas de reparar por nuestros pecados, ¿cierto? Haciendo actos de penitencia en general, o sea, hay muchísimas formas de reparar. Por ejemplo, todo lo que a mí me incomode repara los pecados que yo he cometido, siempre y cuando lo ofrezca, ¿cierto? Un ayuno repara tus pecados siempre y cuando lo ofrezcas. Si tú no lo ofreces, es como si estuvieras haciendo dieta. O sea, si uno hace un ayuno y no lo ofrece, no tiene sentido hacer ayuno. Es como si estuvieras, pues alguien una vez decía, eso es aguantar hambre innecesariamente. Eso es lo importante de ofrecer todo lo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, actos de reparación. Entonces, digamos, les cuento. A mí particularmente no me gusta el queso. A mí no me gusta el queso. Es una cosa impresionante. En serio, a mí el queso me produce ganas de vomitar. Es horrible, es horrible. Para mí, un acto de reparación sería, por ejemplo, comer queso. Entonces yo le digo al Señor, Señor, te ofrezco el comer queso que a mí no me gusta en reparación por todos mis pecados. Ahí estás reparando tus pecados. Que de pronto a ti te gusta mucho recostarte en la silla. Entonces, Señor, hoy no me voy a recostar en reparación por todos mis pecados.
Otro ejemplo, a mí me gusta mucho dormir con almohada, ¿cierto? Entonces, Señor, hoy no voy a dormir con la almohada, ¿sí? Así. O a mí me gusta mucho tomar café, entonces, Señor, el día de hoy no voy a tomar café por amor a ti. O ya oraciones concretas, digamos. La oración de la Divina Misericordia, ¿cierto? La coronilla de la Divina Misericordia, que se hace a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces, Señor, te ofrezco esta coronilla a la Divina Misericordia en reparación y expiación por todos mis pecados. Un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Es que si tú lo ofreces, o sea, muchachos, nosotros tenemos formas de ofrecer, o sea, tenemos muchas maneras de ofrecer y de reparar nuestros pecados, ¿cierto? Muchísimas, muchísimas formas, sino que nosotros muchas veces dejamos desperdiciar. Digamos que yo tengo un calor tremendísimo, ¿cierto? Un calor tremendísimo. Entonces, Señor, te ofrezco este calor que estoy sintiendo en reparación por todos mis pecados. Así, o sea, hay muchas formas de reparar. Hay muchas formas de reparar, hay muchas formas de ser ese ungüento para las heridas que tiene el corazón de nuestro Señor Jesucristo, su sagrado corazón. Así, a ejemplos, muchachos, hartísimos, ¿cierto? Ya todos sabemos qué es lo que nos cuesta como a cada uno, ¿sí? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que no nos gusta? Siempre y cuando sea ofrecido, estás reparando todos los actos de piedad que tú tengas, o sea, si de pronto haces el rosario, ofrece el rosario en reparación por todos tus pecados, la Eucaristía en el momento de la elevación, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, ahí estás reparando tus pecados, ¿cierto? Muchísimas, o sea, es que hay muchísimas formas que puedes hacer para reparar los pecados. Entonces, no sé si quedó claro. Y lo que yo les decía, no me acuerdo cuando estábamos hablando de esa charla, no me acuerdo en qué lección fue, que yo les decía unirlo todo a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchachos, vean, cuando uno une su sufrimiento a la cruz de Jesucristo, Dios Padre ve en nosotros nuevamente la pasión de Jesús. Y entonces Él tiene muchísima misericordia en esos momentos y son los actos que más le agradan. O sea, es como por decir nosotros irnos a crucificar nuevamente con Jesús. Eso es algo hermosísimo. Eso es algo hermosísimo. Entonces, todo lo que nos duela, todo lo que nos cueste ofrecerlo a Jesús. Digamos, una vez, hace mucho tiempo veía un video de, no me acuerdo de quién era, pero decía que el momento de el parto de la mujer, pues cuando la mujer está dando a luz, es como la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hacían un análisis hermosísimo de por qué, y si era verdad, o sea, decía que en realidad la mujer al momento pues está dando a luz, está dando una nueva vida, ¿cierto? Está ayudando a que nazca pues una nueva vida. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz. Nos dio vida a nosotros y vida en abundancia, vida eterna, porque nos abrió las puertas del cielo. También decía que muchas veces a las mujeres, pues yo no sé, las mujeres cuando van a dar a luz, a ellas les tienden a amarrar como los brazos, así, en la camilla, pero así, ¿cierto? Para que no sé, para que no se muevan, para que no se lastimen, ¿cierto? Y eso mismo le pasa a nuestro Señor. Él está crucificado. Una mujer al estar en embarazo también está crucificada. La descompensación de sangre que tiene una mujer al momento en un parto es grandísima. Entonces lo asemejaban también a toda la sangre que nuestro Señor Jesucristo dio para darnos vida a nosotros. Eso mismo hace una mamá, ella da su sangre para darle vida a su bebé. Y una mujer cuando está en trabajo de parto y ofrece, muchachos, eso es reparar fuertísimo. Entonces, si ustedes saben de una mujer que esté en embarazo, que esté a punto de dar a luz, dígale que ofrezca muchísimo en el momento de su parto, porque las gracias que se obtienen en ese momento son impresionantes, son muy, muy, muy impresionantes. Entonces, bueno, continuemos. Pero se tienen que cumplir todos los requisitos o solo uno. De las indulgencias, para ganar la indulgencia plenaria se tienen que cumplir todos los requisitos, ¿cierto? Los 5 requisitos. ¿Cómo se hace la comunión espiritual? Entonces, espérenme. Mami.
Me pasa sin oración, porfa. Les voy a leer la oracioncita de... Les voy a leer la oracioncita de la comunión espiritual, ¿cierto? De todos modos, ustedes también la pueden buscar ahí en internet, oración de la comunión espiritual. Esa oración se hace por lo que nosotros no podemos pues comulgar sacramentalmente, ¿cierto? Entonces, como no podemos comulgar sacramentalmente en el momento de la comunión, en las Eucaristías que estamos viendo, pues en nuestros computadores, desde nuestras casitas, en ese momento se hace la comunión espiritual. Entonces vean, la comunión espiritual, como dicen, es algo hermosísimo. Dice: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Esa es la oración pues esa es la comunión espiritual y es hermosísimo porque, o sea, cuando uno hace esa oración de la comunión espiritual, muchachos, uno tiene que utilizar la imaginación, ¿cierto? La imaginación que muchas veces utilizamos para pecar, la imaginación que muchas veces la utilizamos para cosas malas, en este momento utilizar nuestra imaginación y elevarlo a lo sobrenatural y en ese momento cerrar los ojos y pensar que viene nuestro Señor y que viene y nos da la comunión a nosotros, o sea, utilizar la imaginación fuertísimo, ¿cierto? Fuertísimo, hacer un acto de adoración cuando digamos y como si ya os hubiese recibido, o sea, creer de que verdaderamente ya nuestro Señor Jesús está en nuestro interior. Y decirle: Señor, como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti, o sea, con todo el corazón y estar con la fe, ¿cierto? Tener la fe de que así va a ser, ¿cierto? De que así va a ser. La comunión espiritual, obviamente, es mientras este momento de aislamiento que estamos viviendo, ¿sí? En el momento en el que ya se termine todo esto, ¿cierto? Si Dios quiere, obviamente la comunión sacramental, o sea, la comunión sacramental, importantísimo, estar en gracia de Dios para poder comulgar y poder hacernos uno con Cristo, ¿cierto? Que eso es lo que hacemos en la comunión. Entonces, bueno, continuemos. Debe hacerse todas en general. Creo que Creo que así habla también de las indulgencias. Entonces sí, se deben hacer todas en general. ¿Qué es el pecado venial? Bueno, cuando hablábamos del pecado en general, se hablaba de que habían dos clases de pecado, ¿cierto? Y hablábamos del pecado mortal y del pecado venial. Entonces decíamos, para que haya pecado mortal se tienen que cumplir con tres condiciones, ¿cierto? La primera es un pleno conocimiento, un pleno consentimiento y que haya materia grave, ¿sí? Eso es para que haya pecado mortal. Para que haya pecado venial se deben cumplir una de estas tres como reglas, por decirlo así, ¿cierto? Que no se cumpla alguna, por ejemplo, que no sea materia grave, o que no se tenga el pleno conocimiento pues de que es pecado. Por ejemplo, un indiecito por allá en la civilización que vive en el bosque más profundo pues de la Amazonía, que no ha tenido cero contacto con la civilización, ¿cierto? Y pues de pronto por allá hacen sacrificios y matan a alguien y ofrecen esa sangre a los dioses, ¿cierto? Al dios sol, al dios luna, que ellos creen en todo eso. Digamos que nuestro Señor no los va a juzgar a ellos tan fuerte como a nosotros pues que vivimos acá en la civilización, porque ellos no han tenido contacto con el mundo exterior, entonces por eso ellos no tienen un conocimiento, un pleno conocimiento y no saben pues que eso es pecado, ¿cierto? Nadie los ha ido a evangelizar y hay muchísimas tribus así, hay muchas tribus que aún
no sabemos ni siquiera que existen y están en lo más recóndito de los bosques. Entonces, no sé si quedó claro lo del pecado venial, ¿cierto? Lo del pecado venial. Entonces, para que haya pecado venial, se tiene que incumplir alguna de estas tres condiciones. Listo. Para que Dios permite que seamos tentados. Justamente hoy estaba leyendo un libro impresionante que se llama El combate espiritual, y en este librito me gustaría leérselos textualmente. En este librito nuestro Señor habla súper claro de por qué él permite que seamos tentados. Se los quiero leer textualmente, entonces me voy a tirar aquí para agarrar el librito. Entonces ya se los muestro. Espérenme 5. Entonces, dice, para que Dios permite que seamos tentados. Entonces, este es el libro que les digo. Se llama, no, mentiras, dice que combate espiritual. Se llama Reglas para el discernimiento de espíritus. Es un libro espectacular. Y vean lo que dice de por qué nuestro Señor permite que seamos tentados. A mí me pareció hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Entonces dice, ¿por qué permite Dios las tentaciones? Entonces dice, cuando tengamos tentaciones, tenemos que preguntarnos por qué nos ha sido dada esta prueba. De esta manera podrán progresar. Algunas veces es culpa nuestra, otras por motivos de orden natural que nosotros podríamos y hubiéramos podido evitar. Algunas veces, vean esto qué hermoso, algunas veces son gracias de Dios de las que Él saca provecho. De ahí la necesidad de los exámenes de conciencia. Aquellos que jamás se examinaron se privaron de muchas gracias para avanzar en la santidad. Entonces, ¿qué dice acá el autor de este librito? Dice que Dios permite que seamos tentados porque, vea lo que dice, algunas veces son gracias de Dios de las que Él saca mucho provecho, ¿cierto? Entonces vean qué hermosísimo. También es súper interesante porque Él habla de que algunas veces son culpa nuestra. ¿Y por qué? Porque imagínense, pues, usted cómo no va a pretender ser tentado si usted se va con su novia o novio solos a un cuarto oscuro, los dos a ver una película, supuestamente los dos solos, y después usted dice, Señor, pero ¿por qué tanta tentación? Pues porque usted se lo buscó, ¿cierto? Usted fue el que fue voluntariamente allá. Entonces vean qué fuerte, pero otras veces el Señor permite que nosotros seamos tentados para que avancemos en la vida, en nuestra vida espiritual. Entonces vean, acá pone un ejemplo de Santa Catalina de Siena y vean lo que dice. Vean, esta gran virgen mística privilegiada que tenía continuamente visiones o gracias místicas muy elevadas, porque Dios así lo permitió, se encuentra un día en la más terrible de las tentaciones. Entonces dice, Catalina rezaba, suplicaba a Dios que no la abandonara, juraba que ella quería primero morir que pecar, pero los demonios le decían, es inútil, no podrás resistir, además ya pecaste y Dios te ha abandonado. Entonces dice Catalina, oh Señor, socorredme, que muera o sufra, no importa, cualquier cosa antes de ofenderos. Vean qué fuerte. Entonces después de que pasó esto, se le apareció nuestro Señor. Y Catalina le reprocha, pues le dice, Señor, pero ¿por qué? Entonces vea lo que le dice Catalina, le dice, oh mi buen maestro, me habéis abandonado en el momento más terrible de mi vida. Entonces le dice el Señor, pero Catalina, yo no te abandoné. Y entonces entonces ella le dice, ¿en dónde estabais, Señor? Y él le dice, estaba en tu corazón. En mi corazón, con todo lo malo que había en él, nuestro Señor le dice, ¿tú consentiste? Oh no, Señor, vos lo sabías. Yo habría preferido sufrir, no importa qué, o morir.
Pues bien, le responde nuestro Señor, sabe que era yo quien te sostenía y encontraba placer al ver tu fidelidad ante todos los demonios. ¿Crees tú que yo te habría abandonado? Entonces, vea lo que dice, en nuestras tentaciones no olvidemos jamás este ejemplo. Entonces, vean qué hermoso, o sea, nuestro Señor permite que nosotros muchas veces seamos tentados para que nosotros avancemos espiritualmente y también para que nos demos cuenta de nuestra debilidad, porque muchas veces nosotros estamos muy seguros y decimos, ay no, pues yo ya soy santo, es que yo soy agua bendita, mejor dicho, no, es que a mí San Francisco de Asís me quedó en pañales. Entonces muchas veces nosotros estamos muy seguros de nosotros mismos y nosotros debemos saber que somos muy débiles, o sea, siempre reconocernos súper débiles. Entonces vean qué hermoso. Entonces continuemos con las preguntas. Las indulgencias siempre hay que tomarlas y decirlo. Por ejemplo, si estoy en primera comunión, cuando llegue. Sí, o sea, si tú vas por primera vez a la primera, pues si tú vas a una primera comunión, ¿cierto? Vas a una primera comunión, entonces tú dices, bueno, Señor, te ofrezco, Señor, estos actos para ganar la indulgencia plenaria adjunta a esta obra. Entonces voy a ofrecer un Padre Nuestro, una Ave María por el Papa Francisco y obviamente vas a comulgar, vas a estar pues en gracia de Dios y a ver, renunciado efectivamente al pecado, ¿cierto? Al pecado venial y perdona, sí, al pecado mortal y al pecado venial. Entonces sí, digamos, cuando se termina el rosario, nosotros siempre decimos, ofrecemos un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa Francisco para ganar las indulgencias adjuntas al rezo del Santo Rosario, ¿cierto? O algo así. Entonces así en todo momento. A ver, continuemos. Yo quiero saber si es posible comprar los libros de la consagración para que lleguen a la casa. Cami, la verdad no sé, pero creo que se está manejando algo así como un sistema a domicilio, algo así. Entonces yo creo que voy a preguntar y para las personas pues que vivan en Pereira o algo así, les enviamos como la información a los pequeños grupitos que hay para que puedan adquirir sus libros. Hace poquito me escribió alguien que también está viviendo la consagración y ella me dijo que en Miami les estaban vendiendo los libros hacia domicilio. Entonces, pues vamos a tratar como de buscar la manera. Vamos a tratar de buscar la manera de que se pueda hacer también así, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre Espíritu Santo y Dios? Bueno, Dios es un solo Dios, ¿cierto? Hablamos de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Que son la Trinidad, tres distintas personas, un solo Dios, ¿cierto? Entonces, Dios Padre es quien amó, ¿cierto? Y Dios Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, es el amado. El Espíritu Santo es el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, digamos que empezar a hablar como de la Trinidad es algo muy, muy elevado. Es algo que no puede entrar en nuestro raciocinio tan pequeñito de mortales, porque es algo muy grande, ¿cierto? Es algo muy, muy grande. De hecho, una vez, yo creo que les conté este ejemplo, una vez creo que estaba San Agustín, algo así, y había un niño que estaba cavando un hoyo en la arena, ¿cierto? Estaban, por decirlo así, en la playa y el niño estaba cavando un hoyo en la arena y, y entonces San Agustín le preguntó que qué estaba haciendo y él le dijo que estaba tratando de meter todo el agua del mar en ese pequeño huequito, ¿cierto? Entonces él le dijo como, eso es algo absurdo, ¿cómo crees? Eso no se va a poder. Entonces el niño muy sabiamente le responde, eso es lo que sucede cuando tratas de entender la Trinidad desde algo tan pequeño como el entendimiento humano, ¿cierto? Así como pequeños ejemplitos como para poder entender la Trinidad, ¿cierto?
que no la vamos a entender, pero como para que quede un poquito más clara. Por ejemplo, es como tener un trébol. ¿Han visto los tréboles? Este ejemplo lo dio San Patricio que es muy reconocido por el trébol. No sé si ustedes siempre que ven a San Patricio tiene un trébol. San Patricio daba mucho este ejemplo para explicar la Trinidad. Él decía, así como un trébol tiene las tres hojitas, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Sí, corazoncitos, no sé, llamémoslo. Tres corazoncitos, pero conforman una sola hoja. Es decir, tiene ay, se me fue el nombre. Tres pétalos, eso sí, tres pétalos, pero conforman una sola hojita. Así es la Trinidad. O por ejemplo, también se tiene el ejemplo del hielo, ¿cierto? El hielo es líquido, sólido cuando se congela y también es gas cuando se evapora. Entonces pero sigue siendo el mismo agua, tiene la misma composición química que es H2O, ¿cierto? H2O, entonces sigue siendo agua, pero si se congela se vuelve sólido y también gaseoso. Entonces es como así como pequeños ejemplitos para que quede como más claro este aspecto. Porque se dice que se carga con cargas intergeneracionales y cómo se rompen esas cadenas generacionales que no son de nosotros. No se llaman cargas intergeneracionales, se llaman cadenas intergeneracionales. Digamos que las cadenas intergeneracionales son como, digamos, hablemos del pecado original, ¿cierto? Del pecado original. Entonces, Adán y Eva pecaron y nosotros, por decirlo así, heredamos ese pecado que ellos pues cometieron, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se habla de esto? Es, por ejemplo, hay un papá, ¿cierto? Y un papá tiene una empresa. Y resulta que el papá tiene 3 hijos. Sí, tiene 3 hijos. Entonces resulta que el papá cayó en la quiebra, ¿cierto? Y entonces muchas personas dirían, ay, pero uno porque tiene que heredar el pecado de otras personas y tal cosa, pero hagan de cuenta como de este ejemplo, ¿cierto? El papá entra en bancarrota y lastimosamente esa bancarrota va a afectar directa o indirectamente a su hijo, ¿cierto? Lo va a afectar a él. Entonces, como que de eso se habla. Digamos que las cadenas intergeneracionales son, por ejemplo, pecados que han estado muy arraigados en las familias. Por ejemplo, no sé si ustedes han notado que por lo general, ¿cierto? Estamos hablando, no es siempre. Por lo general, digamos, en una familia donde digamos hay una persona que tiene un problema con el alcoholismo, por lo general, siempre hay alguien como un antepasado, por decirlo así, que también tenía un problema con el alcoholismo. Entonces podemos ver familias donde, digamos, el abuelito tomaba, entonces el papá también tomaba y su hijo ahora también toma, ¿cierto? Entonces es como eso, como que de eso se habla mucho, digamos, familias donde ha habido lastimosamente un papá que ha sido maltratador. Entonces, digamos, eso se ve hartísimo, 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 muchachos. Digamos, uno ve al abuelo y el abuelo maltrataba a la abuelita. Entonces tiene su hijo, entonces ahora el papá maltrata a la mamá. Entonces ahorita el hijo maltrata a la novia. Se habla como de eso, cómo se rompe con mucha oración y con mucha ayuda de los sacramentos, también con mucho ayuno, con mucha mortificación, así se rompen. Muchas veces es necesario como pedirle a alguien más que interceda por nosotros, por ejemplo, un sacerdote, ¿cierto? Que haga una oración por nosotros para que rompa como todas esas cadenas. Hay algunas iglesias, algunos sacerdotes que hacen Eucaristías especiales para romper cadenas intergeneracionales, entonces así. Pero como digamos los medios de los que nosotros podemos disponer, la oración, ¿cierto? La oración, la penitencia, la mortificación, importantísimo. Entonces, bueno, continuemos. ¿Cómo se busca en el catecismo de la Iglesia Católica?
Ah, el catecismo está por allá arriba. Bueno, pero va a tratar de explicarles. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica tiene unos numerales, ¿cierto? El catecismo tiene como unos numerales. Entonces, uno para buscar, uno busca con los numerales, por ejemplo. A uno le dicen, digamos, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1862. Entonces tú vas al catecismo, digamos que es este, tú vas al catecismo y buscas. Eso tiene como unos apéndices, ¿cierto? Como unos apéndices y ahí aparecen unos numeritos. Entonces aparece, digamos, 1082, 1083, 1084, 1085 y así. Así se busca, entonces empieza pues desde el numeral, desde el más pequeñito, ¿cierto? Desde el más bajito hasta el más grande, ¿cierto? Va en orden de crecimiento, ¿cierto? Entonces, así se busca cuáles son los libros de la Biblia que extrajeron los protestantes. Del Antiguo Testamento extrajeron siete que son, en realidad ahorita no me acuerdo de muchos, pero sé que le quitaron primera y segunda de Macabeos. Del Nuevo Testamento le quitaron a Santiago. Santiago no aparece en las Biblias de los protestantes. Si no estoy mal, creo que también le quitaron las profecías de Daniel. Si no estoy mal, pero no estoy muy segura. Eso lo puedes encontrar en internet. Buscas ahí como qué libros extrajeron los protestantes. Sé que el Antiguo Testamento son 7. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la inclinación que tiene el hombre al pecado, ¿cierto? Entonces, es como esa consecuencia que nosotros tenemos a causa del pecado original. Entonces, eh, cuando se habla de la concupiscencia, se habla de un apetito desordenado, ¿cierto? De un apetito desordenado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la concupiscencia, hablamos como de tres, ¿cierto? Se manifiesta esta concupiscencia en una triple tentación que el mundo, pues que es cierto, que el espíritu del mundo nos ofrece. Entonces, ¿cuáles son? Son la concupiscencia al poder, al tener y al placer, ¿cierto? Que esta triple concupiscencia la podemos evaluar desde ¿qué? El, el Evangelio de Jesús, de las tentaciones de Jesús, que si no estoy mal es Mateo 4:11, creo que ese es o Mateo 4:1. Ese es el capítulo de las tentaciones de Jesús. Sí, Mateo 4:1. Ese es el capítulo de las tentaciones de Jesús. Entonces lo podemos evaluar de ahí. Entonces podemos ver que el enemigo primero tentó a Jesús con el pan. Entonces le dijo, no solo de pan vive el hombre, ¿cierto? No, perdón, si eres Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre. Después le dice, si eres Dios, lánzate de este abismo, porque dice la Biblia que los ángeles vendrán y te sostendrán, ¿cierto? No permitirás que caiga sobre piedra, algo así. Y después nuestro Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Después el enemigo le dice, bueno, si quieres yo te puedo dar todos los reinos de este mundo si te arrodillas y me adoras, me alabas. Entonces nuestro Señor le dice, no, solamente alabarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Entonces ahí se ve la concupiscencia, al poder, al placer y al tener, ¿cierto? La concupiscencia es ese apetito desordenado, ¿sí? Ese apetito desordenado. ¿Existe algo después de la muerte? Sí, entonces hablamos de las postrimerías, ¿cierto? De las postrimerías que hablábamos que las postrimerías son 5, ¿cierto? Que son las realidades últimas del hombre, por eso se llama realidades últimas del hombre. Entonces son la muerte, el juicio, el infierno, purgatorio, que no es como tal una postrimería, pero la metemos aquí, no es postrimería porque no es eterna, y la gloria o el cielo. Entonces eso es lo que sucede después de la muerte, ¿cierto? Entonces ya vimos y desglosamos cada una de las 5 postrimerías. Puedes buscar las charlas acá en el canal de Facebook de Lazos.
¿Existen placeres lícitos? Sí. Entonces hablábamos en la clase de... hablábamos en la clase, en la tercera clase, veíamos si es bueno el placer sí es bueno, siempre y cuando no se desordene. Entonces, digamos, placeres lícitos. Placeres lícitos, el comer. ¿A quien no le da placer comer cuando tiene hambre? Pero no se puede desordenar porque caeríamos en la gula. O dormir. ¿A quien no le gusta dormir después de llegar súper cansado del trabajo? Ese placer que nosotros sentimos al dormir es bueno, ¿cierto? Es bueno. Siempre y cuando no se desordene porque caeríamos en la pereza, ¿cierto? En la pereza. Digamos, las relaciones sexuales en el matrimonio producen placer, ¿cierto? Y esto se hace con dos fines, con el fin de que el hombre se reproduzca, ¿cierto? Se reproduzca, que hayan más personas en el mundo y también por el matrimonio, ¿cierto? Si no se sintiera placer al tener una relación sexual, pues la raza humana se hubiera extinto hace tiempo. Siempre y cuando no se desordene, siempre y cuando no se desordene, eso es importantísimo, siempre y cuando sea como nuestro Señor nos lo manda, en el matrimonio, no relaciones antes del matrimonio, no relaciones entre una pareja de novios, no, sino en el matrimonio, eso es importantísimo. Entonces, si hay placeres lícitos, siempre y cuando no se desordene, ¿cierto? O sea, todo, todo lo que nos lleve al pecado. No entendí. Eh, o sea, todo lo que nos lleve al pecado. No entendí, creo que ahí se está hablando de la concupiscencia. Creo. Sí, no sé. Bueno. Hola, la concupiscencia es la inclinación al mal que queda en el hombre como consecuencia del pecado original. Sí, muy buena la respuesta que nos da nuestro hermano. Dice, hola, la concupiscencia es la inclinación al mal que queda en el hombre como consecuencia del pecado original. Muy buena respuesta. Dios te pague, Diego. Y sale sangre y agua en un parto, lo mismo que salió del costado de nuestro Señor Jesucristo. Ah, y está hablando de lo que les había dicho, de lo del parto de las mujeres. Entonces dice, ¿cómo se repara por los pecados de la iglesia? Bueno, digamos que hace un tiempo leía un libro, no me acuerdo cuál era sinceramente, pero decía que hay como ciertas formas de reparar, ¿cierto? Entonces, para reparar los pecados del mundo existe algo que se llaman las almas víctimas. Digamos que entre los pecados del mundo nos referimos como a los pecados que todo el mundo comete, ¿cierto? Pues valga la redundancia. Para eso existe algo que se llaman las almas víctimas. No sé si ustedes han escuchado de unos santos que fueron almas víctimas, por ejemplo, Santa Gemma Galgani, Santa Margarita María de Alacoque, que ellas fueron almas víctimas, Ana Catalina Emmerich, ella también fue alma víctima. Son personas que el Señor les permite como tener un sufrimiento, ¿cierto? O sea, digamos, uno ve la historia, leía el libro de la autobiografía de Margarita, de María Margarita de Alacoque, y ella se la pasaba enferma, o sea, ella se la pasaba en cama, siempre estaba súper enferma, y ella era alma víctima. Obviamente eso no es que a usted le llegó una enfermedad, ay Señor, soy alma víctima. No, no. O sea, son cosas que de personas muy, muy santas, ¿cierto? Son cosas de personas muy, muy santas y eso es impresionante. Me acuerdo de una misionera que un día me contaba que ella le había dicho al Señor que ella se ofrecía como alma víctima. Y eso pues no creo que sea muy recomendable hacerlo porque a veces eso se hace más como por soberbia que por otra cosa. Entonces mi amiga la misionera me contaba y ella me decía, imagínate que le dije al Señor que me ofrecía como alma víctima y le empezaron a pasar muchachos de todo,
de todo le empezó a pasar a esta pobre mujer y claro, ella fue, habló con su director espiritual y el director espiritual y ella hicieron una oración para como romper eso que ella había dicho, como decirle al Señor, Señor, perdóname por mi soberbia al creerme que iba a ser capaz de ser un alma víctima y ellos con ayuda del sacerdote rompieron eso, pero vean qué impresionante. Entonces hay personas que reparan por los pecados del mundo y se llaman las almas víctimas. Hola, buenas tardes. No. ¿Qué sería materia grave cuando hablas de los pecados venial y mortal? Bueno, de los pecados de la materia grave significa que sea algo que atente directamente contra los 10 mandamientos, ¿cierto? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, digamos, decir mentiras. Decir mentiras es malo, ¿cierto? Obviamente. No existen las mentiritas piadosas, eso no existe, ¿no? Toda mentira es mala, pero hay cierta gravedad entre una mentira y otra. Por ejemplo, digamos, yo decir, ay, no es que imagínense que hoy yo comí langosta con risotto, con yo no sé qué, y esa langosta, mejor dicho, estaba súper deliciosa, y resulta que usted al almuerzo no había comido langosta, sino arroz con huevo, ¿cierto? Pero es muy distinto a uno decir una mentira, por ejemplo, ir donde su vecina y decirles que imagínese que yo vi a su esposo por allá saliendo de un motel con otra mujer y tal cosa y tal otra y que todo sea una mentira. Entonces, sí, es como diferentes gravedad en la mentira que vos dijiste. Entonces, eso es la materia grave, ¿cierto? Eso es la materia grave. Entonces, a eso es como a lo que se refiere. No sé si sí habrá quedado claro. De los pecados capitales me quedó duda con la gula. Pero ¿qué clase de duda te quedó con respecto a la gula? No entiendo. No entiendo. De pronto si puedes escribir más abajito como qué duda tienes con respecto a la gula. Porque hablar de la gula en general sería muy largo, ¿sí? De pronto sí puedes especificar como qué clase de pregunta tienes. ¿Quién es el autor? ¿De qué libro? No sé, del que estaba leyendo de reglas del discernimiento de espíritus. Se llama Ludovico María Bariele. Perdonad por mi francés tan montañero, pero se llama Ludovico María Bariele, algo así. Búsquenlo ahí en internet. Buenas tardes. ¿Cómo hacer bien un examen de conciencia? ¿Cómo hacer bien un examen de conciencia? Acá tengo este librito que se llama El para salvarte del padre Jorge Loring y dice lo siguiente, justamente hoy lo estaba leyendo. Entonces dice, modo práctico de confesarse. A ver si lo encuentro rápido. Modo práctico para confesarse. De todos modos también para hacer el examen de conciencia sería como empezar a evaluarte bien, digamos, en qué pecado es en el que más frecuentemente caes. Digamos, hay una parte muy impresionante porque San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales él hacía algo que se llama el examen de conciencia, pero no es como el examen de conciencia pues que uno hace para ir a confesarse, sino que él hacía un examen de conciencia todas las noches antes de irse a dormir. Entonces él tenía un sistema, utilicen la imaginación, él tenía un sistema y él ponía todos los días de la semana, del mes, perdón, entonces él ponía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 31, ¿cierto? O 30, según el mes. Y acá ponía los pecados, entonces ponía, digamos, cosas concretas. No es, por ejemplo, soy soberbio. Pues obviamente eso no, pues porque todos somos soberbios, ¿cierto? No, sino que, digamos, fue un pecado, digamos. Me cuesta mucho reconocer cuando me equivoco. Sí, algo así. O me da mucha rabia cuando me mandan a hacer tal cosa, a lavar los platos o algo así. O soy iracundo cuando me llevan la contraria, ¿cierto? Entonces él tenía así, entonces
todas las noches él llegaba y miraba toda la lista de pecados que tenía, ¿cierto? Que tenía. Y digamos, si esa noche lo había cometido, pues le ponía un chulito, ¿cierto? Ah, no le ponía una X, pues sí lo había incumplido. Pero si no había caído en ese pecado, entonces ponía un chulito. Y así lo hacía todas las noches. Entonces, eso es muy bueno, eso es muy bueno porque uno se puede evaluar día a día. Y quién mejor que nosotros mismos para conocer en qué pecados estamos cayendo habitualmente, ¿cierto? Habitualmente. Entonces, esa es una muy buena forma de hacer un examen de conciencia. También, ¿cómo hacer un examen de conciencia muy bueno? Usted evalúese según los 10 mandamientos, ¿cierto? Según los 10 mandamientos. Entonces, digamos, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, yo sí he amado a Dios verdaderamente sobre todas las cosas, o sea, o por el contrario, he tenido pereza espiritual, o me llaman a ver la Eucaristía y, uy, no, yo prefiero seguir viendo la novela. Entonces, ahí no estás amando a Dios sobre todas las cosas. Y después termina con el otro, y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, sí he amado al prójimo como a mí mismo, ¿cierto? Segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Entonces, yo he utilizado el nombre de Jesús para cosas banales, o sea, para hacer promesas que tal vez no voy a cumplir, para hacer juramentos que no tienen ningún sentido. Sí, digamos, tercero, santificar las fiestas. Entonces, he participado de la Eucaristía Dominical y de las fiestas de guarda. Sí, es como eso, como empezar a mirar los 3 mandamientos. Claro que este ejercicio que decía San Ignacio de Loyola es impresionante. Yo hace un tiempo lo hacía, lo dejé de hacer, trataré de volver a tomar el hábito de hacerlo, pero es muy bueno para uno ver en qué pecados es en los que está cayendo más frecuentemente. Entonces, cuando se termina el mes, usted mira, uy, no es que caí más en tal pecado, entonces voy a tener que trabajarle con tal virtud. Sí, con tal virtud. O por el contrario, uy, mira, dejé de cometer tal pecado, qué belleza, gloria a Dios, ¿cierto? Así. Entonces, ¿cómo se llama el libro? El que leí se llama Reglas para el discernimiento de espíritus. Ah, mi pregunta es qué pecados. A ver. Mi pregunta es qué pecados son muchos. La gula, la ropa, corta la lujuria, la mirada, las palabras. Y ahí cómo vamos a hacer siempre, cada minuto, momento, tenemos pecados. Así los queramos sacar de la mente y de nuestras vidas. Ah, ya sé, o sea, como que todo es pecado. No, no todo es pecado. O sea, si uno lleva una vida de virtud coherente a lo que nos pide nuestro Señor, no va a ser imposible. Por eso a mí me impresiona mucho el Evangelio, donde nuestro Señor, los apóstoles, o sea, él dio una prédica, no me acuerdo cuál fue, creo que fue la del joven rico, no me acuerdo, y a él le dicen uy, pero qué fuerte fueron esas palabras y mucha gente se va de los caminos y entonces los apóstoles van donde el Señor y le dice, Señor, se fueron las personas, que esas palabras estaban muy duras. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Él no se ponía a decir, ay, sí, pobrecitos, es que yo fui súper duro. No, ¿qué les dice nuestro Señor? Pues si ustedes también se quieren ir, ve, ahí tiene la puerta, chao, váyase, ¿cierto? Entonces, seamos muy conscientes de eso. O sea, la santidad no es imposible. La santidad no es imposible. El Señor quiere que todos seamos santos y que todos vayamos al cielo. Obviamente tenemos nuestras luchas. Y sí, porque como les decía, la vida del ser humano es un combate, un continuo. Pero no es imposible alcanzar la santidad. No es imposible. Nosotros tenemos que empezar a purificar muchas cosas y al principio es muy difícil, es muy, muy difícil. Porque como dice nuestra compañera, o sea, sí hay muchos pecados, que la gula, que la ropa, que todo eso, y es porque estábamos constantemente en un ambiente de pecado, pero cuando uno empieza a cortar con todo eso, cuando uno empieza a romper con eso, cuando uno empieza a renunciar a esas cosas que te alejan de Dios, no es imposible. Y tú vas a empezar a ver cómo tu vida se empieza a transformar de una manera impresionante. Entonces, para adelante, que sí se puede, o sea, no sientas como que esto está muy difícil, Señor. No, o sea, pídele la gracia al Señor. El Señor te va a dar la gracia. Dile al Señor que te ayude a renunciar a todo lo que te está apartando de Él.
Eso es muy, muy importante. Sí, hay muchos pecados, pero es porque vivimos en un ambiente de pecado, ¿cierto? Con un ambiente de pecado. Pero cuando uno empieza a cortar con eso, todo viene por añadidura, ¿cierto? A ver, ¿el Santo Rosario da indulgencia? Sí, si lo rezas en comunidad, da indulgencia plenaria, si lo rezas en comunidad, ¿sí? En comunidades, por ejemplo, con tu familia, sí, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estaría ahí presente. Entonces, eso es lo que dice nuestro Señor. A ver. ah, ¿Puedes averiguar si en Medellín están despachando a domicilio los libros para la consagración? Sí, voy a averiguar. Voy a averiguar a ver de pronto en qué ciudades se están dando. Yo creo que en Medellín sí. Voy a buscar el libro de la librería de Medellín y voy a llamar a ver para tenerles el dato y se los enviamos al grupito. Listo. ¿Cómo le pides al Espíritu Santo para los dos que te los regale? Yo creo que es para los dones, sí, para que como que te regale dones. Ah, ¿cómo le pides al Espíritu Santo para que te regale dones? Sí, creo que es eso. Nada, una efusión al Espíritu Santo, así pones tus manos en posición de recibir, puedes hacer la jaculatoria que hacemos aquí, la de ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, y después de eso empiezas a decirle al Espíritu Santo que venga a tu vida, que venga a tu corazón, que venga a llevarse todo lo que no le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, que te ayude a afianzar las renuncias, que te ayude a dar un sí definitivo a Dios, ¿cierto? O sea, como así, como que palabras textuales para que, como pedirlos, no las hay, como que el Espíritu Santo te las suscitará al corazón cuando empieces a hacer la oración. Uh, si uno está haciendo el rosario y en estos momentos se muere, ¿qué pasa? Pues muy hermoso que uno muera haciendo el rosario, sí. Pero si usted está haciendo el rosario en pecado mortal, pues ahí no hay nada que hacer. O sea, señores, es cierto, ahí la Iglesia Católica es muy clara. Si usted está en pecado mortal, si se muere haciendo el rosario, de pronto el Señor tenga misericordia de usted si tal vez usted hizo un acto de contrición con todo el corazón y si usted está haciendo con todo el amor el Santo Rosario, pues de pronto es cierto, el Señor tenga misericordia. Pero como decir, no, es que estás haciendo el Santo Rosario y estás en pecado mortal, te vas de una para el cielo. No creo, ¿cierto? No creo. Por el contrario, si estás en gracia de Dios, si ya reparaste todo lo que tenías que hacer acá en la tierra, eh, pues te vas para el cielo, ¿cierto? Qué belleza. Ah, para que haya liberación y sanación. No entiendo. Para que haya, o sea, cómo hacer para que haya liberación y sanación, como en tu casa, en tu familia. Pídele al Señor con mucha oración, o sea, dile al Señor que te libere de las cadenas del pecado, que sane tu corazón de toda herida que aún haya podido ver. Pídele mucho al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ayuda muchísimo, muchísimo, que el Espíritu Santo te muestre qué herida debes sanar. Y lo más importante en el momento en que el Señor te muestre una herida, únela a la cruz. Únela a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante, o sea, eso es lo más importante. Y el Señor te va a ir dando la gracia de sanar esa herida, ¿cierto? De sanar esa herida. O de liberarte de esa cadena de pecado que tienes a raíz. A ver. No me queda muy claro el tema de los pecados capitales. Ok, hablando de los pecados capitales. Entonces, los pecados capitales, um, los pecados capitales se llaman capitales porque digamos que cuando se comete uno, por decirlo así, los otros vienen por añadidura. Por ejemplo, digamos, yo caigo en la soberbia, ¿cierto? La soberbia me puede llevar a la avaricia. La avaricia me lleva a la lujuria,
¿cierto? La lujuria me lleva a la gula así, por eso se llaman capitales, porque uno te va llevando al otro. Si lo hablamos como de un trasfondo más teológico, ¿cierto? Eh, la teología del cuerpo, ¿cierto? Cuando uno estudia la teología del cuerpo, se dice que los pecados capitales son deseos naturales que Dios dio al hombre y se desordenaron, ¿cierto? Yo les había hablado un poquito de lo de los deseos naturales que tiene el hombre, ¿cierto? Por ejemplo, con la soberbia es un deseo de excelencia desordenado, ¿sí? Digamos, la lujuria es un deseo de unidad desordenado. La gula es un deseo de supervivencia desordenado. Entonces, estos deseos naturales, cuando se desordenaron por el pecado original, se convirtieron en los pecados capitales, ¿sí? Eso es como hablando teológicamente, como un poquito más teológicamente. Entonces, no sé si te quedaron claros. Los pecados capitales son 7, ¿cierto? Son 7. Entonces, en Cali para los domicilios de los libros. Voy a averiguar, listo, déjenme averiguar y voy a tratar como de recopilar la información de las mayores partes de la ciudad que pueda para enviárselos y se los enviamos por los grupitos, a ver si de pronto sí se está haciendo la, los domicilios. Creo que a través de la oración constante y la práctica de las buenas cosas poco a poco vamos superando o evitando los pecados. Vean qué hermoso lo que nos dice nuestro hermano Gabriel, dice. Yo creo que era respondiendo a la pregunta que ha hecho la hermana ahorita. Dice, creo que a través de la oración constante y la práctica de las buenas cosas, poco a poco vamos superando o evitando los pecados. Vea qué hermoso, sí, lo que les decía de la práctica, pues de estar en constante oración y la confesión. Aclara también Gabriel, qué hermoso, ¿cierto? Dice, el ayuno y la oración son herramientas que ayudan a corregir el desorden que se tenga. ¿Cómo uno se libera del dolor? O sea, no es como que yo te diga, mira, hasta la oración y se te va a quitar el dolor mágicamente. No, 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 o sea, no funciona así, ¿cierto? Eso se tiene que evaluar desde muchos puntos de vista, ¿sí? Porque puede que tú tengas un dolor, pues podemos hablar de dos tipos de dolores, ¿cierto? Como el dolor físico y el dolor espiritual. El dolor espiritual, el Señor te lo puede ayudar a sanar, desde la oración constante, lo que les decía, diciéndole al Señor, ofreciendo pequeñas mortificaciones, pequeñas penitencias, ofreciéndolo todo para que el Señor te ayude a sanarte, pues, de ese dolor que tengas en el interior. Eso es hablando espiritual. Si es de un dolor físico, pues, como que puedes pedirle al Señor que te sane, ¿cierto? Y Él puede hacer un milagro, sí, pero pues como que muy complicado, como que yo te digas esto y te sanarás de tu dolor físico. No, ¿cierto? Pedirle al Señor y digamos ir de la mano también de los médicos y si es de la voluntad de Él, Él te sanará, ¿cierto? Físicamente, si no, entonces Él va a permitir que tú unas todo ese sufrimiento a su cruz y que así puedas purificarse tu alma. Listo, entonces, no sé, sí, quedó claro. Ya son las 6:20, qué impresión, se pasó el tiempo súper rápido. ¿Cómo se saca el demonio de la casa? Bueno, eh, pues es que para hablar de eso, como que teníamos que hablar también de muchos otros temas, ¿cierto? Va a haber una charla súper impresionante acá en la consagración que se llama Ángeles y Demonios. Es una charla muy, muy buena y se les va a poder aclarar muchísimas cosas de las dudas que tienen pues acerca de todo esto, de las infestaciones, de las vejaciones y todo esto. Va a ser muy, muy impresionante. Pues yo te puedo recomendar el uso de los sacramentales, ¿cierto? El agua bendita, la sal, el aceite, muy, muy, muy importante. Si no tienes, está pendiente porque Fray Nelson,
que es un fraile dominico de Bogotá. Él, así como que por estas semanas ha estado así bendiciendo virtualmente el agua, el aceite y la sal. Entonces, así te puedo recomendar mucho eso, el uso de los sacramentales, ¿cierto? Y también es muy importante, digamos, al despertarte hacer la sangre de Cristo, o sea, es una oración muy, muy hermosa. Entonces así, listo. Juan David dice, leí un libro que para Leí un libro que para una buena confesión debemos revisarnos con los mandamientos de la ley de Dios, los pecados capitales y las obras de misericordia. ¿Cierto? Entonces, sí, sí, muy bueno eso. Eso también con lo que les decía del examen de conciencia que uno hace diariamente. Uno hace diariamente es súper bueno porque ahí tú estás evaluando todo. También las obras de misericordia, eso es muy, muy impresionante. Vemos si estamos practicando las obras de misericordia, ¿cierto? Tanto las corporales como las espirituales. Entonces ya como que se acabaron las preguntas. Déjenme, miro. Soy consagrada. Te hicieron una pregunta y yo también la tengo. Si se hace el Santo Rosario, sola se gana indulgencia. Ya. No había visto esa pregunta. Bueno, entonces, no, ¿cierto? Es rezando el rosario en comunidad. Rezarlo sola te da indulgencia parcial, ¿cierto? Parcial. Entonces sí quedó claro. Si hacemos la coronilla en la mañana, tiene mérito. Si de pronto no se puede hacer a las 3. Si hacemos la coronilla en la mañana, tiene mérito. Si de pronto no se puede hacer a las 3. Ya entendí. Pues la peor oración es la que no se hace, ¿cierto? La peor oración es la que no se hace. Pero la coronilla sí es muy recomendable hacerla a las 3 en punto porque fue la hora en la que nuestro Señor murió, ¿cierto? En la hora en la que Él expiró. Y es al mismo tiempo la hora de la misericordia. Entonces, ¿tener mérito? Sí, obvio. Si tu oración tiene mérito. Si se hace con el corazón. Pero sería muy recomendable hacerla a las 3, ¿cierto? A las 3. A ver. ¿Cómo defender nuestra religión y creencias con un hermano de otra religión que no se basa en la Santa Biblia, sino en el tal Corán? Por medio de la apologética. Por el medio de la apologética, muy importante, ¿cierto? Si les interesa mucho como este tema de la apologética, busquen en internet apologética católica, hay unos videos impresionantes, el padre Luis Toro, él habla mucho así con hermanos evangélicos, con hermanos de testigos de Jehová, con hermanos judíos, así, él habla con todo este tipo de personas. Hay varios tipos de apologéticas. Hay apologéticas para ateos, apologéticas para creyentes no cristianos y para creyentes, se me olvidó, para creyentes no cristianos, para cristianos no católicos y para católicos, porque lastimosamente también tenemos que defender nuestra iglesia hasta de los propios católicos. Lo que dice nuestro hermano Ever Julián, dice, para sacar el demonio de la casa es muy importante que la familia viva en gracia de Dios, rezar el Santo Rosario. Sí, muy importante, lo más importante, estar en gracia, siempre estar en gracia y el rezo del Santo Rosario y en familia, impresionante. Muchas gracias por el aporte, Ever. No, Dios los bendiga a ustedes. Muchas gracias por participar de la consagración, ¿cierto? O sea, el rosario sola o con el móvil no tiene mérito. Sí tiene mérito. Obviamente, toda oración tiene mérito. Pero
digamos que para la indulgencia en comunidad, ¿cierto? En comunidad. Si se reza solita, indulgencia parcial. Hay un libro que vende Lazo sobre apologética y es muy completo. Sí, creo que Ángela les decía, el de Roma Dulce Hogar y también el de Iglesia Católica Dulce Hogar. Muy, muy bueno. Cuando una hora antes de desayunar es importante, sí, pues bendecir los alimentos, darle las gracias al Señor. Darle las gracias al Señor porque nos da, cierto, en su misericordia nuevos alimentos, porque hay personas que lastimosamente no tienen nada que comer y nosotros, pues sí, cierto, muy importante. ¿Cómo defender el sacramento del bautismo ante nuestros hermanos separados cuando somos bebés? Ya. Nuestros hermanos separados dicen que uno se tiene que bautizar a la edad de Jesús, ¿cierto? Todo eso es muy importante recalcar que lo que hace el sacramento del bautismo es abrirnos a la gracia, ¿cierto? O sea, nos hace hijos de Dios. Entonces imagínense uno abrirse a la gracia por allá cuando tiene los 30 años, ¿no? Pues no que vas a ver que aquí a los 30 se muera. No tiene sentido, ¿cierto? Y nuestro Señor en su infinita misericordia, ¿cierto? Nos permite que este sacramento tan hermoso desde que somos niños a través de nuestra Iglesia Católica, entonces como que sí sería como importante como recalcarles cuál es el sentido del bautismo, ¿cierto? Lo que hace el bautismo, como les decía ahorita, es abrirnos a la gracia. Entonces sería muy importante como recalcarles la definición pues del sacramento del bautismo. Entonces, hola, sí tiene mérito e indulgencia parcial. Ya, sí, acá nuestra hermana está respondiendo las preguntas. Ok. Ya, creo que ya se acabaron las preguntas, ya van a ser... ya van a ser las 6:30, entonces vamos a terminar. Según yo, no hay más preguntas, pues a mí no me aparecen más preguntitas acá. Dios les pague a todos por haber participado. Espero que hayan sido resueltas sus dudas, ¿cierto? Espero que se hayan resuelto todas sus dudas, que eso haya servido pues para que podamos continuar este proceso de la consagración, que es hermosísimo, ¿cierto? Y es importantísimo. Entonces, nada, Dios los bendiga, los queremos muchos. Vamos a terminar con una pequeña oración, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este pequeño compartir. Gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tus obras son buenas. Gracias, Señor, porque todo lo has hecho pensando en nosotros. Te pedimos, mi Jesús amado, que podamos tener lo que queda de esta noche, un descansar en santidad, Señor, que podamos darte gloria con todas las obras de nuestra vida, en todo nuestro ser, Señor, que nuestra alma se eleve a la contemplación totalmente y que siempre, Señor, te tengamos a ti como el número uno, como el más importante. Te rogamos que para que ella como depositaria y administradora de los méritos los disponga como ella mejor lo crea, como sea más conveniente para nuestras almas. Señor, no somos nada, tú lo eres todo, nos abandonamos en ti. Señor, no somos nada, tú lo eres todo, nos abandonamos en ti. Señor, no somos nada, tú lo eres todo, nos abandonamos en ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, el Señor los bendiga, los queremos mucho, los esperamos el martes para una nueva lección, ¿cierto? Para continuar con este proceso de la consagración. Y nada, que el Señor los bendiga. Adiós. Gracias a todos por participar. Chao.